Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Sabemos que a veces como que ya la pandemia nos tiene un poco cansados de tanta virtualidad, pero la idea es que vamos a tener una sesión muy interesante. Les cuento, nosotros somos de la Fundación de Espacio, somos una ONG que es también centro de investigación en donde nos encargamos de desarrollar proyectos en donde se busca mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Trabajamos en varias áreas, en ciudades saludables, en género y movilidad, desarrollo urbano y movilidad sostenible y segura. En este momento, pues estamos trabajando, somos asesores de ARUP en este proceso de capacitación. Tenemos experiencia haciendo capacitaciones y tenemos experiencia asesorando a organizaciones y a gobiernos nacionales y locales en diferentes ciudades y países de Latinoamérica, precisamente en diseño de infraestructura segura, diseño de infraestructura para bicicletas y para peatones. Esta vez, bueno, somos un equipo en Bogotá, tenemos equipos en Bogotá y en Cali, y en este momento la presentación la van a hacer Sara Arboleda y Michelle Zuluaga. Sara está en Medellín, Michelle está en Cali, pero los dos tienen experiencia precisamente hablando de temas de equidad, inclusión y diversidad en la movilidad. Entonces, y pues más adelante, a medida que avancemos en el proyecto, pues más dentro de 8 días, 15 días, vamos a estar hablando otras personas del equipo de espacio, entonces nos van conociendo progresivamente, pero bueno, pues porfa, Sara, Michi, preséntense ustedes y arranquemos. Listo. Bueno, mi nombre es Michelle Zuluaga, soy administradora de empresas, estudio urbanismo y también políticas públicas del cuidado. Actualmente soy la coordinadora del área de género en espacio y está aquí también Sara con nosotros. Listo. Gracias, Michi. Hola a todas. Mi nombre es Sara, arquitecta y asesora de proyectos en Despacio. Pertenezco al área de desarrollo urbano y de género, desarrollando proyectos de infraestructura con enfoque de género y las metodologías de análisis correspondientes para todos los proyectos. Súper. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Hay unas reglitas básicas que serían chéveres que tuviéramos en cuenta y es, por favor, tengamos el micrófono en silencio, a menos de que haya alguna opinión o pregunta sobre el tema. Todas las voces construyen y la participación diversa es fundamental y más que estamos hablando de estos temas. Y, y pues ante la duda siempre preguntar, ¿sí? Algunas cosas, estos temas que vamos a hablar ahorita pueden ser un poco disruptivos, chocan con la misma percepción que uno tiene sobre la vida misma o sobre la forma en la que siempre ha coincidido una idea, porque no es fácil pensarse desde otras perspectivas, porque pues uno tiene claridad sobre unas cosas que ya tiene preconcebidas y sobre la sociedad misma que nos ha llevado hacia. Tenemos también otra petición y es, aquí van a haber muchas, digamos, esperamos que haya muchas opiniones de todas las personas, y queremos invitarlos a que si no están muy de acuerdo con lo que otros compañeros digan, pues a opinar y argumentar desde el respeto, del amor y desde toda la diversidad que pueda surgir en estas opiniones, porque, vuelvo y le repito, va a chocar. Y es chévere que estas discusiones se den, y más para aportar y más desde lo que vamos a aprender a integrarlo con el tema que todos trabajan acá. Pues nuestra agenda propuesta es la siguiente. Vamos a tener unos papeles que ya les voy a presentar, una introducción a conceptos, algo así charladito. Sara ahorita les va a contar sobre cómo esto influye en el tema de la infraestructura y para la movilidad activa, cómo se integran estos conceptos que vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre las barreras de la autonomía para la movilidad activa de muchos grupos, que vamos a hablar grupos poblacionales que vamos a hablar durante toda la sesión. Vamos a tener una actividad individual, 15 minutos, un Kahoot y vamos a cerrar. Y así. Entonces, y digamos que vamos a tener un espacio para preguntas cada que se terminen los 3 temas que vamos a hablar.
el del concepto. Si alguien tiene dudas, entonces guárdelas ahí unos 15 minuticos y ya podemos abordarlas. Después pasar a, si tienen dudas sobre lo que ya digo, entonces volvemos a retomar sobre las preguntas y así. ¿Listo? Entonces, de esta sesión es hablar sobre estos conceptos que tiene que ver con esas preconcepciones que tenemos sociales, ¿sí? Hay una esfera, lo que les decía, hay una esfera privada y una esfera pública en la que se siguen unos patrones, y quiero hacer mucho énfasis en esto. La hegemonía sobre las cosas, sobre que sean los hombres y las mujeres en dos lados, no hay, ¿cómo se dice? No quiero que tomen represalias cuando hablo de que si es un antagonismo, o es un victimario o cosas así, sino que se entienda como una hegemonía que va mucho más allá de nosotros mismos, sino que va sobre la sociedad, sobre unos comportamientos históricos que son de muchísimos años atrás, que han sido como el diagnóstico de lo que tenemos hoy en temas de movilidad y en temas de infraestructura, un residuo de toda esa continua tendencia hacia lo que es más productivo o lo que da más dinero o a lo que funciona en función de lo que hace el capital. Bueno, algo así. Entonces, lo privado se tiende mucho a que sea el trabajo del hogar, el confinamiento, una movilidad más reducida, el tema del cuidado, la reproducción y el día, ¿sí? Y lo público tiende más a todo esto de lo contrario, que es el espacio público, una libertad, la osadía, la velocidad, el tema de los desafíos, las experiencias, conocer, trabajar, la producción y la noche. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque hemos entendido que muchas veces la ciudad la hemos configurado como si todos fueran lo mismo, todos vivieran lo mismo, y porque sería chévere que no se hablara de igualdad, sino de equidad. ¿Por qué igualdad y no de equidad? Porque igualdad, todos tenemos los mismos derechos, pero allá que ya haya garantía de esos, para unas personas es mucho más que para otras. Porque entonces les presento esta imagen como esta gráfica del concepto de que la igualdad no es, la inequidad, por ejemplo, es que a unos tengan más que otros. La equidad es esto que hablamos de darle al que necesita para alcanzar la total, o sea, como los derechos totales de las otras personas. Y la igualdad es darle a todos lo mismo. Vaya a ver si sí va a alcanzar a tener la misma garantía de derechos. Y lo hablamos más adelante, muchísimo más puntual. Entonces, ¿alguno tiene dudas sobre la diferencia entre igualdad y equidad? Porque sería chévere que cuando hablen de igualdad de género, no es lo mismo que la equidad de género o la enfoque de género. Si tienen dudas, no se sientan apenadas, compártanos por favor las dudas, que esto puede ser a veces difícil de entender porque son similares, los nombres se parecen y todo. Bueno, sobre la inclusión, ¿qué es la inclusión? Aquí a mí me parece que esta imagen lo grafica mucho y es generar que todo el entorno, las necesidades que todas las personas puedan tener, a pesar de las limitaciones que tengan, se sientan identificadas o propias en ese ejercicio de sus derechos. Es decir, que si yo necesito subir a unas escaleras, tenga o no, necesito subir a un segundo piso, tenga o no la capacidad física de hacerlo, el lugar que me va a proveer que tenga que subir, lo garantice, sin tener que, digamos, segregarme o decirme, no, pero le toca pedirle a una persona que le ayude a subir, porque no, incomodar a otro, sino la autonomía para él hacerlo con sus propios medios, garantizándole la oportunidad de hacerlo. Un tema muy importante y es la diversidad. La diversidad
es todas estas diferencias que pueda haber en la forma de estar o de ser, ¿sí? Hay un tema muy importante en la diversidad, es el género. Hay 4 conceptos interesantes aquí, se entienden con esta galletica, y es la identidad de género, la orientación, la expresión y el sexo. Muchas veces en las encuestas tenemos el error de decir género y ponen hombre o mujer. Ojo, ahí hay un error porque el sexo tiene que ver con las condiciones anatómicas y la genitalidad de las personas. Y hay 3, no solo 2. ¿Listo? Les dejo de tarea para que busquen cuál es el tercero. Y lo otro es la orientación sexual, que es cómo yo me veo con otra persona. Necesariamente no tiene que ser solamente el deseo sexual, sino también como que con el tema de cómo me veo y me proyecto en mi vida, acompañada de otra persona. La identidad de género tiene que ver con la forma en la que yo me expreso ante el mundo, ¿sí? Y la expresión es eso que yo expreso como lo que llamamos ahí sí, el género, ¿sí? Entonces, perdón, la identidad es el género, que son 13 tipos de género. Solo mencionamos como 4 y conocidos son como 4, que es femenino, masculino, transexual, no binario, entre otros, que 13 son. Entonces, también de tarea o para que el que quiera, que le guste y que le interesen estos temas, sería chévere que pudieran andar. No vamos a tocar esto muy a fondo porque la idea es hablar sobre cómo estas diversidades se pueden entender en la ciudad y entender para el diseño y cómo la responsabilidad, por ejemplo, de entidades públicas tienen la necesidad de garantizar que todas las personas, a pesar de las diferencias que tengan y las necesidades que tengan según su subjetividad, puedan ser garantizadas esas diferencias, ¿no? Algo importante y es, por ejemplo, les traigo un ejemplo muy chévere y es, tengo una amiga que trabaja haciendo documentales y me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo creen que las personas, cuál es el medio más utilizado de las personas trans? ¿Alguien tiene idea o se imagina entendiendo esa subjetividad y lo que significa en un entorno como el Valle del Cauca? ¿Alguien tiene la mano levantada? El transporte público, de pronto. Esa puede no ser. Y ahorita les cuento por qué. ¿Alguien más tiene idea? En el chat alguien dice que pensaría que en el transporte público individual. ¿En el transporte público o individual? ¿O el transporte público? ¿Cómo es ese? Ese es el taxi. Ah, ok. Bueno, ya. Les cuento que no. ¿Por qué? Generalmente las mujeres trans, generalmente, no estoy diciendo que todas igual, son personas que trabajan, algunas, y muchas de ellas fueron las que fueron entrevistadas, y es la discriminación que tiene el taxi, el transporte público colectivo, es de no pararles en la calle. Entonces lo que hacen es utilizar la bicicleta. La bicicleta como un medio de transporte más seguro, porque también se tienen que desplazar a altas horas de la noche y todo esto. Entonces, esto se dio en el tema de la visibilización de estas mujeres en un documental que si quieren luego les comparto, pero es chévere entenderlo. ¿Por qué? Porque también son mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales, trabajan a muy altas horas de la noche y también es difícil porque sufren mucha violencia por parte de los conductores, que son en su mayoría hombres. Entonces eso es importante entenderlo, porque la subjetividad va mucho más allá de si qué medio le supone mejor o no, sino también los contextos sociales y la discriminación que hay a esas diferentes formas de ser. ¿Listo? Y aquí entra un término importante y que tiene que ver con la diversidad,
La diversidad viene de la palabra diferencia o variedad en abundancia sobre cosas distintas. Y aquí es importante entender la palabra interseccionalidad, que tiene que ver con interseccional, viene de la palabra intersección, que todas aquí muy bien conocen, que es la unión entre dos cruces. Y es cómo se unen los diferentes tipos de condiciones o enunciación en la que yo hago. Por ejemplo, yo soy una mujer de 30 años, que soy antioqueña, vivo en el Valle, soy mujer, me identifico como femenina y no tengo religión. Y quizá yo sienta que en mi familia soy discriminada porque yo no creo en cosas. Por ejemplo, en un entorno en donde es hegemónico, y esto es clave, la palabra hegemonía o androcentrismo es importante porque ya tenemos un punto de referencia en donde lo que no cabe aquí está mal o no funciona. ¿Y qué significa eso? Que a veces hacemos una vía y que no tenemos en cuenta que hay otras formas de utilizarlo, aparte del carro, porque solamente el 17% utiliza el automóvil, un medio de transporte, y los otros que se mueven a pie, que son el 35% en la mayoría de ciudades, o mucho más en ciudades más pequeñas, pues se deja desprovisto porque se atiende a otra necesidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque pone en relación todas las múltiples discriminaciones que puede sufrir una persona a tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, es eso, pensarse otro tipo de discriminaciones. Por ejemplo, entonces pensarse con enfoque interseccional, es decir, si yo hago esta calle, la gente, por ejemplo, en Cali, del oriente de Cali podría acceder a esto, ahí tienen en cuenta el nivel económico. Tienen en cuenta que las mujeres van a pasar por allí porque ahorita lo vamos a hablar mucho más en detalle, pero es para que más o menos entiendan que el llamado es a tener todo en cuenta en función de los diferentes tipos de vida que puede haber en una ciudad. Otra cosa importante, el androcentrismo puede ser consciente o no, es decir, que uno puede ser víctima de no conocerlo porque uno no sale aprendido, desde pequeño no le andan diciendo, oiga, piense con enfoque de género. No, este tipo de cosas son resultado de un montón de condiciones sociales y eso tiene el nombre de mandato de género, de que se le invita a uno a seguir lo mismo que a uno le han dicho, es decir, que a las mujeres les gusta lo rosado, que a los hombres les gusta lo azul, los carritos y esas cosas, y son mandatos que a uno lo obligan a sentirse de X o Y manera. Entonces, sí, claro, Alejandra. Qué pena te interrumpo, tenemos una duda en el chat. Rubén Darío Hurtado Medina pregunta que dónde se corta la línea entre discriminación y autovictimización. Ok, la victimización. Hay siempre es eso mismo, entender desde qué cosa se ha hecho desde lo normal y qué cosa se ha hecho desde que todos tengan los mismos derechos. ¿Sí me entiendes? Es decir, por ejemplo, que si un hombre y una mujer caminan por una calle y este hombre no siente inseguridad y la mujer sí, ahí hay un problema y es un problema de género. Porque si los hombres y las mujeres no sienten lo mismo, y hablo de un no quiero generalizar, pero es lo que pasa en su gran mayoría. Hay mujeres que son muy osadas y que no sienten miedo, y hay hombres que tienen miedo porque los roben. Y también está a la inversa, ¿no? Que también hay hombres que sienten temor de expresar sus cosas, sus sentimientos, porque ha sido un mandato de género, de que tienen que ser fuertes, no llorar, y también son problemas grandes sobre temas de suicidio en hombres, más que en mujeres. Por la dificultad de expresar sus sentimientos y el tema de la salud mental es algo muy grave para ellos. ¿Sí? Entonces, creo que tiene que ver con el tema de cómo se garantizan esos derechos en equidad. Y si la victimización, no sé, porque siempre siempre hemos tenido esta dificultad durante mucho tiempo, la dificultad de decir, ¿cómo pruebo que me acosan? ¿Sí? Y es la palabra de él contra la mía, siendo que es un asunto socialmente normalizado.
hay que cambiar unas leyes para entender también con enfoque de género. También tenemos muchos errores en Colombia con eso. Todavía no se ha tipificado el acoso callejero como un delito, porque es difícil probarlo, porque el anonimato que da el acoso en la calle y en el espacio público es una cuestión que hace que no tengamos la forma de probarlo. Por eso, el enfoque tiene que ser a que las personas sean corresponsables con esa problemática y sensibles al género, son sensibles a que las problemáticas de otras mujeres de sentirse mal en el espacio público, pues va a tener problemas. Voy a seguir porque si no aquí me quedo charlando un montón y Sara tiene un montón de cosas chéveres para contarles. Entonces, si queda otra vez la duda, lo hablamos ahorita en la sesión de más adelante. ¿Listo? Bueno, voy a ponerles este esquema. Vuelvo y les repito, esto no es contra nadie, ni que yo odie a los hombres, ni que nosotros en Despacio odiemos a los hombres, porque me lo han dicho. Entonces, quiero volverles a explicar que esto es un asunto del androcentrismo. Androcentrismo es que la normatividad o la norma, porque también nuestras guías de infraestructura están sin enfoque de género, sino con un enfoque universalista. Entonces, tener en cuenta el resto de componentes sociales que implica construir y habitar una ciudad, ¿sí? Entonces, hay algo muy chévere y es que, como les decía al principio, el cuidado es importante porque nos ha relegado, porque nos ha dicho que nos ha relegado a las mujeres a un espacio cerrado, confinado, llenas de miedo, y tenemos unos patrones de movilidad distintos a los de los hombres. Y de hecho, tenga en cuenta que tenemos que incurrir en más dinero para transportar a los muchachos, a las niñas, a los niños que tenemos a cargo o a las personas adultas mayores que tenemos a cargo o con situación de movilidad reducida y que dependen usualmente de las mujeres. Sí, esto no es, aquí hay toda la evidencia científica porque los datos lo muestran. Hay unas cosas que se llaman la encuesta nacional de uso del tiempo y somos las mujeres quienes invertimos más tiempo en esto. Entonces, sí, puede haber que hay muchos hombres que estén en este momento haciendo esas actividades y maravilloso, porque era momento. Hace mucho tiempo estaba esperando eso, que haya una corresponsabilidad equitativa en el tiempo de trabajo. ¿Qué implica que uno haga trabajo de cuidado, sea hombre o sea mujer? Que camina más, que depende del tiempo de otras personas, que depende de otras personas, que se pone menos en riesgo que las personas que se mueven autónomamente o por motivos individuales, ¿sí? Entonces, ese asunto tiene pobreza de tiempo. Su asunto de la salud mental es muchísimo más complejo, ¿sí? Gasta más dinero en transporte, tiene doble carga de seguridad por hurto, más violencia sexual, etcétera. Y en cambio los hombres, pues, todo lo contrario, ¿no? Hay unos viajes de hora pico, viajes eficientes, en carro, en moto, mucho más, gastan menos en transporte, solo tienen inseguridad el tema del hurto, y son los viajes que se planifican usualmente. Esos viajes son los del centro a la zona residencial y así. Entonces, listo. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Voy a saltarme el video, porque este igual se los pasamos en el correíto. Michi, perdón, te interrumpo. Yo puedo regalar 6 minutos de mi tiempo para que veamos el video porque me parece fundamental para poder pasar al tema de la ciudad. Entonces yo doy 6 minutos de mi tiempo para que veamos con mucha atención, por favor, el video. 6 minuticos de atención, entonces. ¿Me avisan si escuchan? Ciudades que cuidan. Urbanismo feminista. La dependencia es inherente a la condición humana. En un mundo en donde más de la mitad de las personas viven en zonas urbanas, ¿cuál es la incidencia de las ciudades en los cuidados? A lo largo de nuestra vida transitamos periodos más o menos prolongados en los que nuestra capacidad de autocuidado se ve reducida dependiendo de otras personas para nuestro bienestar.
La organización social del cuidado ha delegado este trabajo mayoritariamente en las mujeres, en el seno de las familias, sin reconocerlo ni remunerarlo. La economía clásica se ha caracterizado por definir el trabajo como una actividad remunerada, dejando el resto de las actividades o dimensiones de la realidad en el limbo de lo no económico. Su aerodinámico despertador en TV. Ah, muy bueno. Ya, mamá, descansa. Bueno, ¿qué vas a querer para desayunar? Nada, gracias, estoy a dieta. ¿Qué vas a querer desayunar? Lo de siempre. Sale lo de siempre. Leche, cereal, ruido, silencio. Bueno, mejor silencio. Gracias, ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. Pan tostado, discos, marido. La economía Con eso feminista tienes. ha visibilizado la economía del cuidado, incorporándola a los análisis económicos. En particular, ha puesto en evidencia que el trabajo del cuidado no solo es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, sino para todo el proceso de reproducción social y cultural. ¡Esa cosa! Mami, ¿qué pasó con mis huevos tibios? El sistema capitalista y su producción de ciudad han llevado a una crisis de los cuidados. Las mujeres y las familias no pueden resolver el cuidado solas, tampoco lo puede el mercado. Nuestras sociedades son absolutamente insostenibles. Se conoce mucho la insostenibilidad ecológica, pero no se habla tanto de la insostenibilidad de la vida desde los cuidados. ¿Qué estamos haciendo las mujeres, que es a las que nos ha tocado cuidar la vida? Pues muchas mujeres de clase media, mujeres y hogares de clase media y clase alta, pues contratan a alguien para que cuide a la persona anciana, a los niños, etc. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿y qué hacen entonces esas otras mujeres? Claro, esto es insostenible, porque estamos delegando los cuidados en grupos que la sociedad considera inferiores. Mujeres, mujeres negras, mujeres inmigrantes, mujeres pobres, etc. Pero, ¿qué tienen que ver las ciudades con los cuidados? Tanto su organización, sus monumentos e instituciones, su nomenclatura, entre otras cosas, todo refleja el poder patriarcal. Sumado a esto, lo que tradicionalmente han tomado las decisiones en relación a la ciudad han sido exclusivamente los varones, siendo las ciudades la expresión física de las sociedades. A sociedades capitalistas y patriarcales corresponden ciudades androcéntricas y mercantilistas. ¿Quién cuida en las ciudades? Las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, ¿no? A las tareas de cuidado, a las tareas reproductivas, a cuidar la infancia, a cuidar los ancianos, a cuidar la familia, el barrio, la comunidad. Yo creo que la escala del barrio es muy interesante para analizar la ciudad, ¿no? Entonces, la planificación urbana, la distancia, el tiempo, los recorridos, el transporte, todo tiene que ver con la calidad de vida cotidiana. Mujeres y varones transitan la ciudad de manera diferente y utilizan de manera desigual los espacios y servicios públicos, teniendo de ellos percepciones diferentes. Las mujeres, las personas homosexuales o las personas trans viven situaciones de violencia específicas. Solo por ser mujer se sufre acoso sexual desde temprana edad, y esta violencia repetida determina la forma en que las mujeres se visten, se mueven, perciben y viven la ciudad. En 1405, en la Cité de Dames, Christine de Pizan, filósofa y poetisa, reivindica tanto la conquista de un espacio femenino propio como lo hiciera en 1929 Virginia Woolf en Una habitación propia, en una reflexión sobre la posición de las mujeres en la organización social, su invisibilización en la historia y su exclusión del poder político. A partir del siglo XX, el urbanismo feminista ha formulado críticas del urbanismo tradicional, iniciando experiencias innovadoras, poniendo en debate el tema de los cuidados. Entonces, ¿cómo sería una ciudad cuidadora? Una ciudad planificada y gestionada desde la interdisciplina, que no apunta solamente a la sostenibilidad ambiental, sino también económica y social, fomentando la convivencia. Una ciudad que cuida al entorno, nos cuida, permite cuidarnos y cuidar a otros. Sería también una ciudad que facilita a través de la edificación y la movilidad enlazar distintas actividades de la vida cotidiana, visibiliza y valoriza el trabajo de cuidados sin reproducir roles tradicionales, contempla el tejido social y fomenta la participación en particular de las mujeres, permite el tránsito y el disfrute a toda hora, en cualquier lugar, sin violencias machistas. Una vivienda para el cuidado cuestiona la construcción ideológica de la casa y los límites entre lo privado y lo público, jerarquiza los espacios de trabajo domésticos, prevé espacios comunitarios, tiene cercanía y buena conexión a comercios, servicios y equipamiento. Las políticas urbanas sensibles a los cuidados prevén servicios o centros comunitarios de cuidado. En Bogotá se cuida a niñas y niños, personas mayores o en situación de discapacidad, reconociendo así la pobreza de tiempo de quienes cuidan
y redistribuyendo este trabajo, que usualmente recae en las mujeres. El pollo a manos libres. Así podés cocinar y hablar por teléfono al mismo tiempo. Si pones el teléfono en manos libres, podés cocinar, hablar y hacer bici fija a manos libres. El príncipe se aproximaba a la bella durmiente. Todo se veía bien, pero los pisos eran un desastre. Desde los movimientos sociales existen abundantes acciones en pos de una ciudad cuidadora. El activismo por la bicicleta promueven el cuidado de la salud y el medio ambiente, las huertas urbanas, el ecofeminismo, el cooperativismo generando formas de habitar compartidas, son experiencias claras que promueven ciudades más solidarias, más justas. El Estado y la comunidad toda tienen que tomar cartas en el asunto en una nueva organización social. Y las políticas públicas urbanas tienen un papel que jugar en la coordinación con organizaciones sociales. No existe solución a la crisis de los cuidados sin compartirlo, desfamiliarizarlo y desmercantilizarlo. Ay, mucha información. Súper. Listo. Listo. Vamos ahorita sobre las discusiones. Sí, eso va a estar interesante. Ahora, ya que recibimos como toda la información de lo que realmente implica los conceptos de equidad, diversidad e inclusión, y que los tenemos de pronto un poco más claros o sobre la mesa, vamos a hacer una aproximación de estas variables ya en el contexto de la ciudad. O sea, los vamos a aterrizar y los vamos a meter directamente a las dinámicas de la ciudad. Para eso, y teniendo pues como todo esto en cuenta, es nuestro deber... La presentación. ¿No ven la presentación? No están viendo. Yo la veo, no sé si de pronto... ¿Qué estamos viendo? Sí, variables de diversidad. Listo, perfecto, maravilloso. Entonces, como les decía ahorita, como teniendo pues todo esto como en cuenta, es nuestro deber como tomadores de decisiones asumir la ciudad como una gran infraestructura que gestiona el capital humano. O sea, lo más lindo de la diversidad es que realmente llega y trabaja la ciudad como un músculo, como un organismo completamente vivo. Una de las características, y ahorita que está sonando mucho, es el tema de las biodiversidades. Y es básicamente reconocer que la ciudad está hecha de seres humanos y que los seres humanos construimos ciudad 24/7. Entonces, esa ciudad, que también es dinámica a esas pluralidades humanas, también debería responder desde la infraestructura a esas mismas pluralidades. Por eso es la ciudad la que se debe encargar, pues a través de nosotros, de atender y generar estrategias de inclusión alrededor de las variables de diversidad. Y esas variables de diversidad son el género, la edad, la raza, la orientación sexual y la discapacidad. Esas son algunas de esas variables de diversidad que vamos a meter dentro de la ciudad. Entonces, ahora sí, y para entender todo eso, y entendiendo que solamente de esa manera es posible diseñar infraestructuras que respondan a las demandas sociales y físicas de las ciudades y sus ciudadanos. Para eso, y para entender mejor de dónde surge el problema, nos vamos a remontar al panorama moderno dentro de un contexto contemporáneo que es este que estamos viviendo ahora. Para eso, tomo como ejemplo las ciudades satélite. Las ciudades satélites que se desarrollan en 1954, en este caso Mario Pan y José Luis Cuevas, esto es en México, y esos modelos norteamericanos es esta ciudad dormitorio, que es estática en su evolución y es volcada a una función netamente de productividad, donde las personas solamente van a ir a dormir. Entonces ahí encontramos que se comienza a fomentar una ciudad fragmentada, donde A y B no se comunican, donde, por ejemplo, aquí en el caso de Medellín, está el río, que si bien es un estructurante natural y una vía es un estructurante artificial, también generan una fragmentación. Entonces, es esa ciudad fragmentada por esta como condición particular y esa estructura artificial, digámoslo así, donde realmente no hay una comunicación entre un lado y el otro. Entonces, ahí ya estamos hablando de un tema de desigualdad, de inequidad y de injusticia social y de injusticia también al desarrollo personal de las personas.
Si hacemos la comparación basados, como les decía ahorita, en la equidad, diversidad e inclusión, comenzamos a entender que la ciudad tiene unos derechos básicos y fundamentales que ya está reconocido, de hecho, por la ONU. Hace 2 semanas lo reconocieron como un derecho fundamental, vivir en un entorno saludable. Entonces, Michi, adelante, la siguiente. Entonces, entendiendo como este panorama de ciudad estática, comenzamos a analizar la infraestructura contemporánea. Entonces, si en el lado izquierdo vemos como esa infraestructura estática, que es la vía, el puente que consideramos en espacio antipeatonal y que generalmente genera esa segregación social, si lo invertimos y lo traemos a la contemporaneidad, hablamos de cambiar el paradigma moderno. Y cambiar el paradigma está bien, desde la movilidad, desde las formas de habitar, pero también cambiar el paradigma moderno dentro de la ciudad. Porque si comenzamos a impactar la movilidad con cicloinfraestructura, con redes peatonales, definitivamente estamos cambiando el paradigma de la ciudad. Entonces venimos de esta ciudad completamente moderna a meter la diversidad que estamos reconociendo hasta hoy en día a esa infraestructura contemporánea. Entonces, cuando hablamos de diversidad dentro de la ciudad, ya comenzamos a ver que empiezan a aparecer infraestructuras diversas para la vida, que comienza a estar la plaza, que históricamente ha estado, pero ha perdido su valor, digamos, a través del tiempo. Aparece la plaza, el parque público, los paseos, los parques, el bulevar, los parques de bolsillo, y todas estas infraestructuras y todos estos usos y infraestructura definitivamente dentro de la ciudad que comienzan a tejer otro tipo de vínculos y otro tipo de relaciones con el espacio que habitamos. Por eso ya estamos hablando de estas ciudades a escala humana, donde menos velocidad es más vida. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces desde el modernismo concebimos la ciudad desde arriba, ¿cierto? Desde el plano, desde lo que debe ser en materia de funcionalidad, cómo debe funcionar. Pero nos olvidamos que la ciudad realmente se diseña desde, por ejemplo, para la arquitectura, para los arquitectos, se diseña desde una sección vial, se diseña desde la calle, el diagnóstico se toma viviendo la calle, la programación del espacio público se toma yendo a la calle, leyendo también las actividades que se desarrollan en la calle. Entonces ahí es donde comenzamos a entender que la infraestructura realmente es una herramienta para las transiciones sociales, físicas, espaciales y económicas de las ciudades. Porque sí o sí, si el capital humano comienza a moverse de una manera diferente, el capital económico, ese sí que se va a mover más fuerte. Porque comprendámoslo siempre y tengamos en la cabeza que nosotras, como habitantes de las ciudades, somos el capital económico fundamental y principal de las ciudades. Ahora, vamos a integrar estos conceptos, ahora sí, a la infraestructura. Ya los integramos a la ciudad, ya entendemos qué es lo que finalmente pretendemos a través de las ciudades cuidadoras, entendemos qué es la equidad dentro de la ciudad. Ahora vamos a integrarlo al tema específico, que es la infraestructura. Entonces, en este sentido, como bien les digo, vamos a potenciar desde y van a ver que se van a empezar a mover un montón de cosas, porque una vez impactas, como les decía ahorita, una vez impactas la movilidad, todo se empieza a mover. Es como dar un martillazo y la onda se expande. Entonces, vamos a mirar cómo esa infraestructura nos va a ayudar a potenciar la riqueza de ese capital humano en los espacios públicos que construyen ciudad. Michi, adelante. La siguiente. Listo. Cuando nos adentramos a esta integración de la infraestructura, aparece un colectivo muy bello con el que hemos pues, como estado también trabajando, como utilizando sus herramientas y acoplándolas e integrándolas al contexto latinoamericano. Hace poco entregamos una guía de infraestructura con enfoque de género para la ciudad de Medellín y utilizamos mucho estos estudios que hacen estas mujeres del colectivo Punto 6, donde se asume la vida y se pone la vida en el centro del diseño. Más allá de la bicicleta como elemento de diseño, sino la vida y el viaje de cuidado dentro de ese centro del diseño.
Entonces, estas mujeres llegan en este libro, que ellas tienen un libro que se llama El urbanismo feminista, donde abogan por esa transformación radical de la vida. Comienzan desde el urbanismo y la arquitectura a desmaterializar el desplazamiento de las mujeres y se dan cuenta que hay que ir más allá de las fronteras interiores de este círculo doméstico y la inclusión en el espacio público de personas racionalizadas, de las vejeces, de los menores o personas con capacidades diversas o personas en condición de discapacidad. Y llegan y hacen el estudio y dicen, pero un momento, nos estamos dando cuenta que las mujeres no realizan viajes directos a diferencia de los hombres. Y está más que comprobado y hay más que datos sobre este asunto. Y comienzan a cuestionarse, pues, como qué es lo que pasa. Si las mujeres no hacen esos viajes directos, ¿hacia dónde van las mujeres y por qué sus tiempos de viaje duran más? Y se comienzan a dar cuenta que hay varios grupos, digámoslo así, de actividades que se concentran alrededor del cuidado. Entonces, están la escala del barrio, la escala de la ciudad, y hay una muy bonita, que es como una escala más personal. Entonces, abrazan esas 3 escalas finalmente, y dicen, es que las mujeres hacen viajes poligonales entre estas escalas y cada uno de los viajes tiene una característica fundamental, porque entonces la mujer sale de la casa, va, lleva al niño o a la niña, a su hijo, al colegio, después va y compra las cosas para la casa, para el almuerzo, después de que va al almuerzo, va definitivamente, digamos, o a visitar a un familiar, o definitivamente se devuelve, o a alguna otra variable, y regresa a la casa. Entonces, ahí en esa movilidad, en ese espectro de movilidad, ya la mujer impactó 3 esferas de la ciudad y ya tiene 3 características fundamentales para meter en la infraestructura. Entonces, es esa mujer que va al niño, que necesita unas características especiales, y ese niño también necesita unas características especiales en su espacio público. Está el viaje de cuando va a comprar sus cosas, ese viaje doméstico, que finalmente son las mujeres que van con los paquetes, que por lo general son mujeres adultas, mayores, algunas, o mayores de 50 años. Hay estudios que lo recomprueban. Y finalmente ellas también necesitan otro tipo de infraestructura que también atienda sus necesidades y que va más allá de la concepción de accesibilidad universal, ¿cierto? Porque ahí también estamos hablando de mobiliario, estamos hablando de iluminación, estamos hablando de paisajismo, estamos hablando de un montón de variables, de usos. Bueno, entonces pasando ahí del colectivo, punto 6, comenzamos a hablar, ahora sí, ya que entendemos que las mujeres tienen todo este tipo de viajes dentro de las ciudades, comenzamos a hablar de las autonomías y cómo la ciudad y la infraestructura facilita o niega esas autonomías. Y la autonomía es básicamente contar con esa capacidad y las condiciones concretas que les comentaba ahorita para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Entonces, como una mujer que va a hacer un viaje doméstico, un viaje de compras, digámoslo así, tiene que pensar en qué recorrido va a hacer, por dónde va a pasar, o incluso ni siquiera tiene que ir a hacer un viaje de compras. Una mujer en todas sus capacidades físicas, que no tenga ningún tipo de discapacidad, cuántos viajes y cuántos recorridos tiene que planear para no pasar por la calle que le da susto, por la calle que le da miedo, por la calle que está oscura. Entonces, ¿cuántos recorridos alternativos estamos generando y estamos trabajando o formando nosotras para realmente movernos? Entonces, ahí ya nos están afectando directamente la vida porque nos están hablando que las mujeres definitivamente tenemos unos patrones de movilidad muy distintos a los de los hombres porque finalmente tenemos otros tipos de violencias y otros tipos de miedos dentro de la calle. Entonces, ahí ya no hay una autonomía, digamos, o una libertad para podernos mover libremente por la ciudad. Ahí de entrada ya tenemos una negación del espacio público. Vamos a seguir asumiendo esa movilidad cotidiana de cuidado
como la base de todo lo que estamos hablando en este momento. Para eso va a ser importante hablar de 4 ámbitos fundamentales para la movilidad inclusiva. Y para eso estamos hablando de seguridad vial, de los patrones de movilidad, de la seguridad personal y de la participación laboral. Para tener en cuenta y poder incluir esto dentro de los análisis y los diagnósticos de proyectos de infraestructura, es fundamental que dentro de la etapa del diagnóstico, ya ahorita más adelante vamos a ahondar como en 4 bases fundamentales, va a ser importantísimo hablar y tener segregados los datos por género de esos temas de la duración, bueno, de esas características como duración, distancia, modo y motivo, que son fundamentales para entender cuáles son los patrones de movilidad que tienen los hombres y las mujeres, cómo nos damos cuenta cuáles son los modos que utilizan más las mujeres que los hombres, y comenzar a tomar decisiones a partir de esos hallazgos. Por eso es que es tan importante incluir estos 4 ámbitos de movilidad dentro de la etapa de diagnóstico. La seguridad vial, que está completamente asociada a temas de siniestralidad. La participación laboral también es fundamental, la paridad de género dentro de los procesos de contratación para las infraestructuras, para el desarrollo de infraestructura, es fundamental porque nos va a dar también para hablar de autonomías, que más adelante les voy a explicar. Y fundamental también tener en cuenta la seguridad personal. Para la seguridad personal, en Despacio hemos creado una metodología de análisis, que también de análisis diagnóstico, para determinar cuáles son esos puntos claves trabajados con mujeres dentro de los contextos, cuáles son esos puntos claves de seguridad personal donde la infraestructura responde directamente. Y va más allá de poner un bombillo, y va más allá de poner una rampa, va más allá de poner vegetación a 40 centímetros. Entonces, ahorita más adelante vamos a ahondar pues como en el tema, pero quiero que tengan en cuenta también estos 4 ámbitos de análisis de movilidad inclusiva. Ahora, vamos a hablar de condiciones cualitativas de la red, respondiendo a las autonomías, en este caso 3 fundamentales, que responden a esas autonomías femeninas, de mujeres, digámoslo así. Ahora, para integrar estas 3 autonomías, es muy bonito porque coge desde el proyecto como línea base, va a la ciudad y termina en la esfera privada de la mujer. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de 3 autonomías que desde la infraestructura se deben integrar. Estamos hablando de la autonomía económica, que es la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a través del trabajo remunerado. La autonomía física, que se expresa en 2 dimensiones, que dan cuenta pues como de esta problemática social relevante en la región, que está muy asociada a los derechos reproductivos, pero esa autonomía física, y es más también como la autonomía del movimiento de hacia dónde voy, y si la infraestructura me da a mí y me garantiza a mí la posibilidad de ir hacia ese lugar, y la autonomía de decisiones. Entonces, como les decía ahora, esta parte se me hace muy bella dentro de los procesos de infraestructura, porque es básicamente abarcar todo lo que socialmente impacta la infraestructura. Si yo tengo, por ejemplo, desde mi base, que es el proyecto y que tiene mis etapas, y yo garantizo una paridad de género dentro de la concepción de mi equipo, y yo digo, es que hay un porcentaje igualitario de hombres y mujeres dentro de mi equipo, ahí estoy respondiendo a una autonomía económica de la mujer, ¿cierto? Y ahí, como diríamos aquí en Medellín, ahí me estoy colocando la 10 y diciéndole, venga, es que ustedes también tienen voz y voto dentro de las decisiones que se toman de movilidad, hablando específicamente de la movilidad del cuidado, porque son las mismas mujeres quienes responden a estas características. Y yo llego y cojo esta autonomía económica y la resuelvo desde la paridad de género en los proyectos.
Y llega la infraestructura, que es muy bella, y me dice, entonces yo respondo, ya que hay paridad de género acá, y que hay diversidad, y que hay inclusión, y que hay equidad, yo llego y respondo de esta manera en las formas físicas de mi infraestructura. Y ahí estoy respondiendo a mi autonomía física dentro de la ciudad, ¿cierto? Y gracias, Michi, por ponerlo, y son esas condiciones físicas de la red que finalmente llegan y me dicen, es que si hay una integración desde la base, que es la concepción del proyecto, si hay una integración de esas características diversas. Entonces, planeo mi movilidad activa teniendo en cuenta los trayectos de ciudad a varias escalas, que eso va a ser fundamental, entender la escala desde, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis muy rápido de 30 segundos, de entender la escala. Porque cuando se analiza la ciudad como un todo, es en una escala lejana, se obtienen datos sobre la distribución de las áreas verdes, los equipamientos, los servicios, los transportes, la conectividad, bueno, todo este grupo de características. Sin embargo, cuando entramos a la cualificación de las redes, nos vamos a dar cuenta que necesitamos comprender la realidad e incluso hasta que se puede transgiversar, incluso hasta interiorizarla. Y por eso estábamos haciendo ahorita el rompehielos, como de realmente tomar conciencia. Y vamos a tomar conciencia de las características, más allá de lo que creamos. O sea, yo creo que tiene que ser un diálogo muy objetivo. Pero en ese caso, para poder ahondar en la proximidad de la escala del barrio y desde la experiencia de la vida cotidiana de las personas, para realmente corroborar cómo funciona cada uno de estos elementos dentro de los espacios del día a día y cómo responden a las diferentes necesidades. En ese aspecto ya entramos a las condiciones físicas y las cualitativas de la red, de incluir en la planeación las medidas específicas, por ejemplo, de la movilidad barrial, que es fundamental. Es que las mujeres no nos movemos a más de 1 kilómetro, a más de 2 kilómetros. Pues 2 kilómetros ya es mucho. Cuando decís 1 kilómetro, es 1 kilómetro caminando, a pie, con seguramente paquetes, o seguramente con niños, o seguramente con personas en condición de discapacidad. Entonces, va a ser importante integrar también estas condiciones físicas de la red, porque veníamos del proyecto, que ya tiene una paridad de género, ya nos metimos a los temas de la infraestructura, respondiendo a la segunda autonomía, y ahora respondemos de manera indirecta a la tercera autonomía, que es la de la toma de decisiones. Cuando las mujeres ya estamos dentro de estos dos ámbitos, es mucho más fácil para nosotras entrar a tener una autonomía en esta toma de decisiones. Michi, la siguiente. Porfa. Listo. Ahí ya en esta escala de entender esas cualidades que necesariamente tiene que tener la red, aquí lo dijimos como a grandes rasgos, va a ser fundamental que dentro de los diseños nos cuestionemos para quién estamos creando la red peatonal, que es muy diferente y bien distinta a la red de cicloinfraestructura, a la red de ciclovías y este tipo de movilidad alternativa. Va a ser fundamental dentro de los procesos de diagnóstico entender para quién, y eso varía mucho del contexto, para quién estamos diseñando, qué tipo de actividad se desarrolla en la calle que estamos diseñando y qué tipo de persona usa y cómo usa la infraestructura que estamos diseñando. ¿Qué tipo de usos acompañan las infraestructuras? Y cómo potenciamos esos usos. Ahí ya entramos directamente al tema de planeación, pero es que una cosa siempre va de la mano con la otra. ¿Y qué tipo de usos acompañan las redes? Ahí vamos a encontrar respuestas claves para sentarnos a rayar un plano y hacer temas de infraestructura. Por eso estamos hablando de esta estructura base de los proyectos y decimos que hay 4 etapas fundamentales para llegar y desarrollar estos proyectos. En esta etapa 0, que realmente es la etapa donde se concibe el proyecto, que ni siquiera es todavía un tema de ya tenemos un lugar, ya sabemos dónde hacerlo, no, es un tema
de capacitación. Y es un tema, básicamente, lo que estamos haciendo en este momento. Es un tema de poner en la mesa temas incómodos, temas que finalmente nos tocan como sociedad muy por debajo, y que como sociedad también los miramos muy por debajo, los miramos muy sesgados, y es, venga, pongamos esto sobre la mesa porque hay unos datos, hay unas cosas interesantes que pueden salir de acá, y vamos a estudiarlo. Y como equipo principal de diseño de ciudad, vamos a estudiarlo y lo vamos a mirar. Por eso es tan fundamental la etapa preliminar, porque es básicamente esa capacitación que se da. Nosotros, en este caso, les dejamos a ustedes una lista, pues, como de videos, de bibliografía. Igual en la página de Espacio también hay una biblioteca y también hay proyectos con enfoque de género por si se quieren como empapar más. Pero esta etapa que estamos haciendo en este momento, porque es que es eso, es fundamental para pasar a las otras etapas. Entonces, en la identificación de proyectos, donde se identifican, valga la redundancia, esas potencialidades de los lugares, va a ser importante incluir y segregar los datos por género. Entonces, ¿cómo desde el análisis, cómo desde que estoy identificando mi proyecto, o sea, que apenas estoy en la oficina, sentada, mirando dónde es que voy a poner mi proyecto, tengo que pensar quién me está habitando los lugares donde estoy colocando el ojo? Entonces, yo llego y llamo a un grupo de mujeres, llego y hago todo mi labor social, porque el diseño de infraestructura no es solamente de ingenieros, no es solamente de arquitectos, no. El diseño de infraestructura es siempre, primordialmente, un equipo interdisciplinar que está trabajando y mirando diferentes aspectos en la sociedad. Antropólogos, sociólogos, bueno, hay una baraja bien grande como de profesiones alrededor de esto. Entonces, como esa identificación de esos proyectos, me dicen a mí, es que cuando yo estoy mirando el proyecto, cuando estoy identificando ese proyecto, ahí hay unos usos que me están diciendo algo. Ahí hay unas actividades naturales que me están diciendo algo. Y ahí hay unos grupos poblacionales que ya me están diciendo algo. Y ya luego de que hago esa identificación de esos proyectos, entro a la definición del trazado. Y digo, listo, ya tengo mi sector más que visto y analizado y ya sé cómo se mueve la cosa. Entro a definir el trazado. Para definir ese trazado es fundamental, es vital, o sea, yo creo que es hasta innegociable para mí, en mis procesos. Es innegociable no incluir a las mujeres. O sea, la inclusión de las mujeres dentro de esa definición del trazado va a ser clave, porque son solamente ellas las que viven dentro del contexto, quienes reconocen cuáles son las vías y cuáles son las calles que mejor funcionan y que no funcionan. Y definitivamente cuando incluimos a las mujeres y a las personas en condición de discapacidad, con capacidades diversas, me gusta más decirlo así, con capacidades diversas, comienzan a aflorar otro tipo de movilidades, o sea, y otro tipo de planificación. Cuando recorres la calle donde vas a poner el proyecto y la recorres con una persona con capacidades diversas, es como, pucha, pues, no, esto no lo sabría desde la oficina, o sea, sentada desde AutoCAD, desde Revit, lo que sea. Esto no va a pasar. Entonces, va a ser fundamental esa parte. Cuando entramos a esa definición del trazado, ahora vamos al diagnóstico. Y recuerdan las mujeres que incluimos en la definición del trazado, pues ellas también van a la etapa de diagnóstico porque son ellas las que van a caminar con nosotras, identificando los puntos donde hay inseguridad, los puntos donde hay más acoso, los puntos donde definitivamente no vas a caber con un paquete de mercado y con un carrito de niño, o con tus 2 hijos y un paquete de mercado. No vas a caber. Y no solamente no vas a caber, hay un montón de desniveles de aquí para allá, que eso parece, no sé, un mundo de Mario Bros. Es uno saltando entre charcos, pendiente de que no te vayas a ir al hueco, pendiente de que la cañería está de un ancho más grande, entonces me toca dar un paso más largo, o que definitivamente hay un cruce peatonal pintado, pero de todas maneras llegas a un bordillo, no llegas a una rampa, llegas a un bordillo. Entonces ahí ya me representa una dificultad. Entonces, como para cerrar este bloque de información de la estructura de base de los proyectos, pasemos a la otra, Michi.
Entendemos que desde la etapa preliminar y hasta la diagnóstico vamos sí o sí con las mujeres y con las personas que habitan los contextos. Y ya sabemos que nosotras como arquitectas o nosotras como ingenieras no tenemos la clave para resolver muchos problemas sociales que afectan a la infraestructura. Y hago énfasis principal sobre los patrones de movilidad, que están basadas en ese análisis de los destinos típicos, los tiempos medios y los motivos de viaje, las necesidades individuales, roles y accesibilidad a la ciudad. Pongo este fundamental porque cuando nos sentamos a diseñar infraestructura, sí o sí estamos pensando en los viajes de cuidado. Estamos pensando en las mujeres, cómo desarrollamos nuestras movilidades. Y va más allá a un tema que ahorita lo estábamos hablando, va más allá de un tema de autovictimización o de discriminación o como lo queramos llamar. Es un tema social que está y que se vive desde la planificación. Porque las ciudades, como les decía ahorita, en la modernidad se hicieron para la producción y no para la vida. Y ahorita ya estamos cambiando el paradigma, que la ciudad es un músculo vivo que se debe diseñar para la vida. Listo, Michi, sigamos. Si tienen dudas, alguna cosa, me pueden decir. Si tienen dudas, comentarios, adelante. Bueno, yo creo que Sara lo ha dicho todo y me encanta. Pero solo voy a clarificar un poco todas estas barreras que se han encontrado. Les quiero contar que este es una metodología que se llama Acciones para no dejar a nadie atrás en la movilidad activa de Colombia, que pueden conseguir también en la bibliografía, Piso de Espacio, apoyo de la GIZ, y el Ministerio de Transporte. Entonces, resumir todo esto de las barreras es que tiene en cuenta no solo a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Infraestructura, sino que tiene en cuenta a la Secretaría de Seguridad y Justicia, Integración Social, la Secretaría o la Oficina de la Mujer, que tenga en cuenta todas estas integraciones para hacer una calle, una vía o mejorar la infraestructura de las personas que habitan, ¿no? Entonces tenemos esta de la seguridad personal, las barreras físico-espaciales, temporales, tecnológicas, económicas, organizacionales, y los factores socioculturales y los estereotipos de género que hablábamos al principio. Es importante esto de la tecnología porque cuando queremos hacer una encuesta, ¿quiénes son los que participan para que hagan la encuesta por medios digitales? Usualmente personas jóvenes o personas que ya tienen, digamos, alguna opinión sobre algo y les interesa participar. No es muy común, entonces también se recomienda que cuando se hagan, esté en la fase de diagnóstico, la toma de datos o quiere preguntar por algo, las tomen presenciales. Yo sé que pueden ser muy costosos, pero por eso también todo el enfoque del proyecto tiene que tener financiado el tema del enfoque de género, porque no solo con la voluntad se hacen las cosas, sino también como ponerse la mano en el pantalón y decir, toca destinar un recurso necesario para que se incluya el enfoque de género con todas las medidas en todas las medidas de lo posible. Tenemos esto de la infraestructura y ciudad, que tiene que ver con que el diseño ofrece una atención alternativa y directa a todas las barreras, que pueda ser segura, que también se tiene en cuenta esto de las barreras físico-espaciales, las temporales, que las mujeres no caminamos o preferimos no caminar solas en la noche. Esto creo que a todas las que le pregunten va a decirle lo mismo. Y los factores socioculturales y de estereotipos que ya hablamos. Eso con respecto al tema de la ciudad. Estimada Sara, algo que ya hemos hablado harto, vamos a andar sobre temas de indicadores, ya puntualmente para que lo tengan en cuenta. Estos indicadores que son tan puntuales nos ayudan a identificar las cualidades urbanas que afectan ya directamente la infraestructura y cómo integrarlo dentro del diseño. Estos indicadores son realmente
o sea, originalmente son muchos. Esto fue un trabajo que hicimos. Estos indicadores del urbanismo feminista es un trabajo que hizo el colectivo Punto 6, y lo que hicimos desde Espacio, también un poco con mano de ellas, fue integrarlos a la realidad latinoamericana. Entonces, digamos que sufrieron una modificación, pero están completamente asociados a la evaluación de esas condiciones urbanas que afectan la movilidad de las mujeres. Entonces, en este caso, tenemos que son 4, y por eso hablamos de diseño justo, lo tengo ahí, como el diseño de lo que realmente es justo. Acuérdense de la diapositiva de los 4 indicadores de equidad versus igualdad, y vamos a hablar de lo que es justo, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a hablar de la proximidad, que es el indicador que nos va a decir si la ubicación y las conexiones de los diferentes usos con otros espacios de relación permiten realizar actividades cotidianas y priorizar los recorridos peatonales. Entonces, ¿qué nos dice este indicador de proximidad? Venga, existen paradas de buses que facilitan el acceso de las personas. Pues existen paradas de buses cercanas. Existe una red peatonal que permite el desplazamiento hacia comercios cotidianos, y el comercio cotidiano es la tienda de la esquina, el supermercado, la papelería, el comercio local, todo lo que compone realmente un barrio. Y llega también ese indicador de proximidad y me dice, venga, es esta red peatonal la que me va a permitir el desplazamiento hacia otros espacios públicos. Y ahí vamos, hablamos de los parques, de las plazas, y cuando realmente la escala es barrial, no necesariamente llegar y decir, ay, la plaza pública, porque pues aquí en Medellín la plaza más cerca que me queda a 30 minutos en carro, ¿cierto? O si me voy en metro, me queda a 15 minutos. Pero si hablamos en temas de barrio, entonces aparecen, por ejemplo, los bien llamados parques de bolsillo, que rescatan muchísimo la vida dentro de las ciudades. Entonces, la red peatonal que tengo en este espacio donde voy a crear infraestructura, donde la voy a diseñar, realmente esa red peatonal me permite desplazar hacia esos lugares. Y si no hay lugares, ¿cuáles son las potencialidades del barrio? Y si no hay un lugar de esparcimiento, ¿dónde lo puedo generar? ¿Cierto? Entonces, esas son como las cosas que hay que tener en cuenta, y fundamental, en esa proximidad, que yo sé que Michi ya va a pasar al otro, tener en cuenta las condiciones siempre de diversidad en la cabeza. Michi. Siguiente. Estás en silencio. Justo íbamos a hablar de diversidad. ¿Qué tiene en cuenta un diseño con un enfoque de diversidad que tenga en cuenta pues todas las diferentes posibilidades que pueda tener este entorno? Entonces, o habilitarlo para que los que no hay o que hace falta, para que se pueda sentir seguro, estable, pues que sea atractivo, no solo para hombres, sino también para mujeres o otro tipo de personas que se sientan a menos estar allí. Entonces, ¿qué busca la diversidad? Que haya un lugar de encuentro, que se pueda estar, que haya comercio y también que haya espacio para no, porque también estamos hablando de una democratización en donde todos los tipos de personas que tengan acceso o no a posibilidades de comprar, que puedan sentarse allá a hacer, no sé, un picnic o cualquier otra cosa, o estación, o que se pueda hacer otro tipo de acciones. Un ejemplo muy chévere de esto es el Boulevard del Río, que es un espacio que brinda la diversidad, y si ustedes ven, puede confluir gran cantidad de tipos de personas, edades, etnias, capacidades. Puede consumir allí, por ejemplo, algún tipo de comercio, estar o no, ¿sí? Entonces, eso es lo que brinda ese espacio, que sea diverso y que también garantice la seguridad de que otras personas se estén allí, porque yo no me siento, por ejemplo, yo como mujer a altas horas de la noche no me siento insegura en un espacio que brinde esa capacidad de que todos permanezcan. Entonces, ese es un indicador que garantiza que ese espacio tiene enfoque de género. ¿Listo? Que tenga en cuenta todos estos patrones. Listo. Viene de la mano de la diversidad, la vitalidad, porque cuando diseñamos infraestructura con estos conceptos de equidad, diversidad e inclusión,
una cosa siempre va de la mano con la otra. Entonces siempre es como recíproco. Entonces a mí este tema de la infraestructura sí me enamora mucho porque literalmente es uno detrás del otro. O sea, si, como les decía ahorita, si impactas uno, ya esa onda se expandió. Por eso viene ahorita este criterio, que es muy lindo, que es de vitalidad. ¿Qué tan vital es mi calle? ¿Qué tan vital va a ser mi infraestructura? ¿Y qué aportes de vitalidad le va a dar o favorezco con la infraestructura que estoy diseñando? Y para entender eso, ya tendría que haber pensado cuáles son los lugares próximos y cuáles son las personas que van a estar utilizando mi infraestructura. En este caso, este indicador de vitalidad me ayuda a evaluar o a darme cuenta, me gusta más decirlo como darme cuenta, me ayuda a darme cuenta si los espacios de relación, o sea, los usos y las zonas comunes del barrio, me permiten la variedad de actividades. Yo pongo este indicador y lo aterrizo con esta pregunta de qué tan vital es la casa, el entorno inmediato de todas las personas. ¿Qué tan vital es tu casa y qué tantas actividades puedes realizar dentro de tu casa? Si saco eso de esa esfera doméstica y lo pongo en la calle, como me sirve solamente para caminar. Finalmente, esta calle, pues madre, pues yo puedo hacer de todo acá y estoy tranquila. O sea, tengo la tienda a 3 casas. Tengo la infraestructura, tengo la cicloinfraestructura a unos cuantos metros. Y lo mejor de todo es que si yo decido irme a tomar algo, me puedo ir caminando porque también está. Entonces, eso sí o sí me habla de un tema de vitalidad y me suma actividades y me suma personas a la infraestructura. Entonces, si hay presencia de comercio, ¿cómo la estoy potenciando? Si hay equipamientos y hay otros usos, ¿cómo los estoy conectando? ¿Cómo estoy diseñando la calle de tal manera que todos los actores en todos sus modos de transporte están interactuando? Hola, ¿alguien tenía una pregunta? Tiene una pregunta. ¿Quién? Hola. ¿No? No, listo. Chango. Casi. Listo. Entonces, ¿cómo esa infraestructura está respondiendo a esas cualidades diversas? Las está incluyendo dentro del diseño. Y el diseño definitivamente está haciendo todo lo posible por ser equitativo con todas las personas y con todas las actividades. Entonces, cómo el espacio público, a través de la infraestructura, integra esas actividades cotidianas según los perfiles que se identifican en la zona, o sea, según las personas que viven en el sector. Por eso, el espacio público y la infraestructura se diseña con un programa. Uno no pone un parque y dice, no, que muchas veces pasa, y me parece maravilloso porque habla de otro indicador, que si bien no tengo acá, pero es la representatividad. Cuando pongo un parque y finalmente la gente se apodera ahí, es como, ay, me encantó porque, o sea, di en el punto, pero eso no pasa siempre. Pasa que muchas veces hago un parque y lo dejo ahí sin programa, se me volvió un no pasadero, o sea, yo no paso por ahí. Entonces, por eso es importante diseñar la infraestructura con programas y con actividades. Listo, ese en el tema de la vitalidad. Listo. Y la última, ya vamos cerrando, es este indicador de autonomía, que es que tanto este espacio lo pueden utilizar personas que usualmente no lo hacen solas o que lo hacen con dificultad. Por ejemplo, niñas y niños. Que tenga señalización, que tan señalizada y que tan autónoma es la calle por sí sola para que una persona se pueda ubicar en ella. Tenemos un problema gigante en todo el Valle del Cauca y el asunto de la señalización. No conocemos para dónde vamos, para dónde es el norte, dónde queda tal cosa, o alguna indicación que nos diga. Si no fuera por los celulares, pues estaríamos perdidos. Entonces, otra cosa es el tema de los paraderos, la circulación de ciclistas que permita también la autonomía de diferentes
medios de transporte, especialmente los activos, los recorridos peatonales, la autonomía sobre el tema de la infraestructura la calidad de los andenes es vital. Este indicador es el más atractor de medios alternativos o medios no alternativos, medios sostenibles y activos de movilidad. Y pues el tema de la accesibilidad también, que si bien sí tiene un enfoque universal, aquí tiene un enfoque de autonomía y nosotros le queremos llamar autonomía porque es vital para que todas las personas puedan desplazarse y moverse de una manera libre, sin dependencia de otras personas, de que les acompañen, de tener la seguridad y la satisfacción de decir, yo voy a ir confiado de que no me va a pasar nada porque siento seguridad de caminar por ahí, no me voy a encontrar una baldosa rota o algo así porque corre en riesgo mi vida, pensar una señora o un señor de adulta mayor de 70 años quizá, en donde se siente feliz o seguro de habitar este espacio.